Bienvenidos alumnos al módulo 2. Nuevamente les voy a presentar los conceptos centrales de este módulo. El primero de ellos es el concepto de rendimiento. Para trabajar con el concepto de rendimiento, yo les voy a proponer 3 situaciones donde ustedes tendrán que ir obteniendo los rendimientos para cada una de ellas. Si ustedes visualizan los siguientes datos, donde un individuo tiene una riqueza inicial de 1.000 pesos y luego de invertir en un activo, su riqueza aumenta a 1.100. ¿Cuál es el rendimiento que obtuvo? Bueno, este es el caso más simple de rendimiento, donde tengo una riqueza inicial y una riqueza final, donde la riqueza final es mayor a la inicial. Ese porcentaje que genera el adicional de riqueza es el rendimiento. Más precisamente, nosotros el cálculo que deberíamos hacer es el siguiente. 1.100 dividido 1.000 menos 1 por 100. O el equivalente 100 dividido 1.000 por 100. ¿Ustedes se dan cuenta qué representa ese 100 que está en el numerador? Ese 100 es justamente la ganancia que tiene de capital. En este caso, si nosotros resolvemos, el rendimiento que tiene este inversor es del 10%. Su riqueza aumenta un 10%. Ahora vamos a un caso un poco más complejo, ¿sí? Practiquemos un poco algo más complejo, donde les dice un individuo está dispuesto a invertir, reconoce que existe una probabilidad de 60% que el contexto sea de crecimiento económico. En ese caso ganaría 12% y si no, ganaría el 10%. ¿Cuál es el rendimiento esperado? Entonces acá aparece la palabra esperado, ¿sí? Porque es un rendimiento que no es certero. Va a surgir, se va a esperar según los estados de la naturaleza que ocurran, crecimiento o sin crecimiento. En este caso, ¿cómo encontramos el crecimiento? Es la suma ponderada de los rendimientos que tenemos. En este caso, existe un 60% de ganar 12% y existe un 40% de ganar un 10%. Entonces, haciendo esa combinación lineal, ese producto, esa suma de productos, nos va a quedar 0,6 por 12% más 0,4 por 10%, dando como resultado un rendimiento de 11,2%. Ahora, una tercera situación, donde un individuo tiene una cartera compuesta por 2 activos. Uno rinde el 10% y el otro el 7%. ¿Cuál es el rendimiento de la cartera si la participación del primero es del 30%? Acá tenemos otra situación de rendimiento de una cartera, no de un activo, ¿sí? La cartera es una combinación o un conjunto de distintos activos. En este caso, ¿cómo vamos a calcular el rendimiento de la cartera? Obviamente va a estar relacionado con los rendimientos de los activos. ¿Ustedes sabrían calcularlo? ¿Qué expresión deberían utilizar? En este caso, ustedes tienen que calcular el rendimiento de cada uno de los activos multiplicado por su participación en la cartera. En este caso, nos va a quedar el 30% por 10 más el 70% por 7. Haciendo toda esa operación, nos queda que la cartera tiene un rendimiento del 7,9%. Ahora bien, ya para ir terminando, vamos a hacer otro ejercicio del concepto de rendimiento. Supongamos que tenemos distintos valores. Tenemos un valor 1, donde representa un rendimiento del 10%, un valor 2, un rendimiento del 8%, un valor 3, un rendimiento del 15% y el valor 4, un rendimiento del 12%. En ese caso tenemos un rendimiento promedio de 11,5%. Ahora bien, nosotros tenemos que identificar cuál es el desvío de esos activos, es decir, si los rendimientos son unánimes o tengo una dispersión importante. Para eso tengo que calcular lo que se llama el desvío estándar. Eso surge de hacer la diferencia de cada rendimiento con el promedio. Si ustedes lo realizan, les queda que el desvío es 5,17. Ahora van a tener que realizar una actividad donde van a tener que calcular rendimiento y van a tener que calcular el desvío estándar
y después decidir sobre los activos de inversión. Ustedes tenían datos donde tenían que calcular primero el rendimiento esperado, ¿sí? Es decir, ustedes tendrían que haber utilizado las probabilidades de ocurrencia de cada una de las situaciones. Una vez que encontraron el rendimiento esperado, tenían que encontrar los desvíos. Los desvíos estándar también tienen que tener en cuenta en su cálculo las probabilidades de ocurrencia. Una vez que tenían los datos de rendimiento y de los desvíos, tenían que comenzar a analizar. Eso tenían que llegar al final con la conclusión de que mientras más alto sea el rendimiento y menor sea el desvío, más preferido va a ser para el inversor. El segundo concepto que vamos a desarrollar y vamos a trabajar es el de riesgo, ¿sí? Otra de las características que tienen los activos. Aparte del rendimiento, todos los activos tienen algún riesgo asociado. Entonces, para trabajar este concepto, vamos a tener que identificar, ustedes ya lo tienen que haber estudiado, cuáles son los riesgos que puede tener un activo. Entonces, de la siguiente frase, ustedes deberían reconocer en qué parte está determinado riesgo y en qué parte está el otro tipo de riesgo. Un inversor decide invertir en acciones del Banco Macro. Antes de hacer su apuesta, decide averiguar cuáles son las condiciones de la inversión. Consigue informarse que en 4 meses cambiará el directorio sin conocer las políticas que implementará. También asume una posible devaluación y mayor inflación en los periodos siguientes. En esa frase tienen que estar implícitos los dos tipos de riesgo que tiene un determinado inversor. ¿Lo pudieron encontrar? ¿Saben a qué hace referencia cada uno de los tipos de riesgos que hay? Entonces, acá tenemos una primera parte donde se habla sobre una incertidumbre interna a la empresa, que es el directorio. No hay un cambio de directorio y no se reconoce qué tipo de políticas va a implementar o qué cambios va a hacer ese directorio. Ahí en ese caso estamos hablando del riesgo específico del título, en este caso del banco. No sé qué puede pasar con ese título, con esa acción, si el directorio hace determinado tipo de acción. Entonces va a existir un riesgo específico. Pero a su vez existe otro tipo de riesgo, que cuál es o en qué frase de toda la situación está expresado este tipo de riesgo. Fíjense que la última parte ya les habla sobre un riesgo externo a la empresa, les habla de los riesgos de la economía, una posible devaluación o riesgo de inflación. Entonces, ese tipo de riesgo es lo que se llama el riesgo de mercado. Bien, entonces, ¿cómo calculamos el riesgo? ¿Cómo se obtiene un riesgo? Y en base a eso, ¿cómo vamos a ir encontrando cuáles son las carteras eficientes? El riesgo siempre se ha calculado con la desviación estándar, ¿sí? Que es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces ahora veamos una actividad donde ustedes tienen que ir relacionando el rendimiento con el riesgo. Si se exige más rendimiento, ¿qué tiene que pasar con el riesgo? Y el riesgo tiene que subir. Obviamente, a menor riesgo, el activo va a rendir menos. Mientras más riesgoso sea, más rendimiento va a tener. Entonces supongamos unos determinados datos de rendimiento y riesgo, ¿sí? O desvíos estándar. Tenemos 4 carteras, ¿sí? 4 títulos valores, donde el activo A rinde un 20% y tiene un riesgo de 18%, el activo B tiene un rendimiento de 16% y un riesgo de 17%, el activo C un rendimiento de 10% con un riesgo de 4%, y el activo D tiene un rendimiento del 5% con un riesgo de 5%. Entonces ahora tenemos que reconocer cuál es la cartera eficiente y cuál es la cartera factible. Ustedes ya lo han estudiado, entonces podrían armar todo el gráfico donde
pueda representar el conjunto factible y el conjunto eficiente. Entonces, como primera medida, tendríamos que recordar qué es lo que va en los ejes de este gráfico. ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que va en el gráfico? ¿Qué relaciones? ¿Cuáles son las variables que relaciona? Entonces, por un lado, tenemos el rendimiento en el eje de las ordenadas y el riesgo o el desvío en el eje de las abscisas. Entonces, si nosotros graficamos cada par que hemos tenido como dato, nos aparece un conjunto eficiente y factible, como lo muestra la siguiente imagen. En esta imagen, ustedes podrían identificar cuáles son los eficientes y cuáles son los ineficientes, cuáles son los factibles y cuáles son los no factibles. Entonces acá el conjunto factible es todo lo que está sombreado, es decir, todo lo que incorpora en los puntos C, A, B y D. Todo el conjunto que esté internamente es un conjunto que el inversor puede adquirir. Ahora bien, ¿cuáles son los eficientes? ¿Cuál es la cartera más eficiente? En este caso, nosotros tenemos que recordar que la cartera eficiente son las que están en el borde superior. En este caso, son las carteras C y A, que son las que generan o el menor riesgo o el mayor rendimiento. Ahora bien, les voy a proponer una nueva actividad donde ustedes van a tener que ir analizando los distintos riesgos que pueden tener los activos. Bueno, ustedes tienen que primero identificar cuáles son las variables que van en los ejes. Eso es lo principal. Una vez que ustedes tienen ya las variables identificadas, tienen que usar todas las combinaciones, es decir, todos los datos que están ahí, no hay ningún distractor. Y por último, tienen que armar el conjunto factible y eficiente, sabiendo que los eficientes son los que están en el extremo superior. El tercer concepto que vamos a desarrollar es el de la inflación. La inflación distorsiona todos los valores nominales, por lo cual las decisiones de inversión van a ser afectadas. Ahora yo les voy a presentar un video donde ustedes tienen que reflexionar qué sucede o qué genera un fenómeno inflacionario en una economía. Por ejemplo, el pimiento, el tomate ha subido. ¿De cuánto estamos hablando el kilo de tomate hoy por hoy? Y hoy está a 35 el kilo. Y el kilo de pimiento rojo está en 100 pesos. Algunos hablan también que, por ejemplo, la chaucha, el ajo también tienen aumentos considerables. Sí, la chaucha y el ajo sí. Hoy una ristra de ajo en día está valiendo 400 pesos, 350 más o menos. Y la chaucha está en 100 pesos más o menos el kilo, 80, 100 pesos. ¿Se ha notado en este mes que se terminan las compras de la gente? Pregunta precios, compara. Sí, pregunta precio a la gente y bueno, pero la gente ya está acostumbrada ya. Siempre que viene siempre hay una novedad que siempre aumenta todo. Pero está ahí más o menos, está más o menos la cosa. Cuando estamos en contextos inflacionarios, es importante trabajar con la variable correcta, es decir, que nosotros tenemos que diferenciar entre variables nominales y las variables reales. Las variables reales son aquellas que no tienen distorsión inflacionaria y las variables nominales sí la tienen. Entonces las operaciones que me van a permitir pasar de variables nominales a variables reales, ¿cómo se llaman? ¿Cuáles son las operaciones que me van a permitir pasar de una variable real a una variable nominal o viceversa? Las operaciones son la de actualización y la de la deflactación. La indexación es aquella donde yo tengo que actualizar la variable convirtiéndola o contemplando la inflación. Y la variable real es
la obtengo a través de la deflactación, que es cuando yo voy a quitarle la inflación. Entonces, ¿cuáles son las expresiones que yo necesito para deflactar o para indexar una variable? Si yo quisiera actualizar una variable, yo tengo que multiplicar el índice de precio, en este caso el consumidor, por el valor de la variable de un periodo t, dividido 100, y eso me va a dar el valor actualizado o el valor indexado. Si ahora yo quisiera encontrar el valor real de la variable de un periodo, lo que yo tengo que hacer es dividirla por el índice de precio y multiplicarla por 100. Entonces ahora les propongo una actividad donde ustedes tienen que encontrar el valor indexado y el valor deflactado de un conjunto de datos. Por ejemplo, si el valor del activo es de 1.000 pesos, mientras que el IPC del periodo actual es de 120, ¿cuál es su valor indexado? Entonces acá tengo por un lado el valor del activo y por el otro lado tengo el índice de precio. El índice de precio no tiene unidad de medida, simplemente lo que me va a permitir es reconocer la inflación que tiene con respecto a los periodos siguientes o anteriores. En este caso, para encontrar el valor indexado, yo tengo que al valor del periodo, en este caso 1.000, multiplicarlo por el índice de precio y dividirlo por 100. En ese caso, en este ejemplo puntual, nos dio 1.200. Ahora veamos la otra situación donde hay que deflactar un valor, es decir, yo tengo que quitarle la inflación. Si yo les planteo que el valor del activo es de 1.200 y el IPC del periodo actual es de 120, ¿cuál es su valor deflactado? Es decir, ¿cuál es su valor real? ¿Sí? La inflación me está diciendo que ese valor nominal no es consistente, no es el verdadero valor. Entonces, para deflactar, yo tengo que dividir el valor de la variable por el índice de precio y después multiplicarlo por 100. En este caso, si yo hago 1.200 dividido 120 por 100, me da el valor real. Fíjense que los datos están puestos a propósito para darse cuenta que son operaciones inversas. La actualización es la operación inversa de la deflactación y al revés. Entonces, ya habiendo trabajado los conceptos de actualización e indexación que ustedes ya han estudiado y deben manejar cuando hay contextos inflacionarios, vamos a realizar una actividad donde existan cambios de base. Entonces, ahí van a encontrar un cuadro donde tienen distintos periodos que va del 2010 al 2015 con diferentes índices de precios. Por un lado tenemos la segunda columna, un índice de precio al consumidor base 2010, es decir que desde ahí es su punto inicial de medir la evolución del índice de precio. Si ahora quisiera un índice de precio con base 2012, ¿cómo lo voy a obtener? Lo voy a obtener a través de un cambio de base. Esto no es nada más ni nada menos que fijar el valor 100, que siempre representa el periodo base, para el periodo que yo quiero. En este caso es el 2012. Una vez que yo tengo ese periodo base identificado, ¿cómo encuentro los otros valores? ¿Ustedes podrían encontrar los otros valores? Los otros valores surgen de regla de 3 simples. Así podría hacerlo para otro cambio de base, por ejemplo el 2015. Bueno, alumnos, ahora van a realizar una nueva actividad donde van a tener que trabajar el concepto de inflación y todos sus conceptos subyacentes. En esta actividad, lo primero que tienen que haber hecho es hacer un cambio de base. ¿Sí? Lo primero que tendrían que haber encontrado son los valores en la base correcta. Una vez que ustedes tienen ya las bases correctas, tienen que calcular las tasas de inflación, ¿sí? Que es una tasa de crecimiento de los índices de precios. Y por último, para poder analizar los resultados, lo que ustedes tienen que sí o sí trabajar es en términos reales.
El cuarto concepto del módulo 2 que vamos a trabajar es la teoría moderna de la cartera. Para trabajarlos vamos a proponer la siguiente actividad. Si hay un análisis econométrico de un determinado activo, ¿sí? Lo llamemos un activo I, ¿sí? Un activo cualquiera, que obtiene la siguiente ecuación. ¿Sí? A través del método mínimo cuadrados ordinarios se obtiene una determinada ecuación donde el rendimiento del activo es igual a 2 más 1,2 el riesgo de mercado. Ahora bien, ¿qué significa cada una de esas partes? Sobre todo me interesa que ustedes respondan qué significa el 1,2. ¿Qué es ese 1,2? El 1,2 es el riesgo de mercado. Es uno de los indicadores o los coeficientes importantes en el mercado de valores porque me representa el riesgo que tiene ese activo cuando cambia el mercado. Es decir, acá me está diciendo que si el riesgo de mercado cambia un 1%, el riesgo del activo cambia más, cambia un 1,2%. Entonces es más riesgoso que lo que se mueve el mercado. Entonces, ¿cómo se calcula ese beta, más allá que aparece de un análisis econométrico? Lo voy a calcular a través del cociente entre la covarianza del activo I con el mercado dividido la varianza. Si ahora les planteo el siguiente ejemplo, donde tenemos como dato la covarianza entre el activo I y el índice de mercado es 60, y la varianza del índice de mercado es 50, entonces, ¿cuál es el riesgo de mercado o cuál es el coeficiente beta? ¿Lo pudieron calcular? Si lo calcularon correctamente, el coeficiente beta les tendría que haber dado 1,2. Bueno, alumnos, estos han sido los 4 conceptos del módulo 2. Ahora los invito a que hagan la actividad integradora en la plataforma donde podrán aplicar y trabajar todos los conceptos estudiados a lo largo de este módulo.